Bueno, buenos días a todos. Es medio complicado dar una charla acá, siempre uno la da parado y adelante, pero vamos a hacer lo mejor posible. Quiero agradecer al IPCBA por la invitación a dar la charla y sobre todo al productor, dueño de este establecimiento, que nos dieron la bienvenida. Y me toca un tema urticante por lo que dijo el productor cuando mencionó ambiente. Y me pidieron dar a las pasturas megatérmicas como herramientas de producción, ¿no? Y siempre me acordé de esto cuando yo era chico, iba al negocio donde trabajaba mi tío y veía esta presentación y digo yo, siempre tenemos un objetivo en común, muchas veces con puntos contrapuestos, pero llegando a una conclusión uno puede llegar a poder llegar a un resultado final. Pero resulta que buscando en internet, cuando busqué esta presentación, me resultó esta otra. Entonces, cuando no tenemos objetivo en común y vamos en contrapunto, y muchas veces la producción va en contra del ambiente o el ambiente va en contra de la producción, no llegamos a ningún destino en concreto. En realidad hay que tratar de evitar esto, ¿no? Y tener la primera firmina. ¿Por qué? Porque el ambiente y producción deben ir juntos. Y antes de cometer barbaridades hay que pensar en eso. Entonces, los productores están en una encrucijada bastante complicada. Yo pertenezco al campo anexo de Dianfunes y nos viven reclamando cómo podemos hacer para poder implantar pastura. Y lo primero que digo, vayan a Córdoba Ambiente porque la situación es complicada. Así que bueno, espero que las herramientas que yo les voy a poder brindar ahora la pueden acceder y podamos ver en un futuro no lejano una solución a este tema. ¿Por qué es esto? Porque el ambiente del arco noroeste de Córdoba es muy variado. Estamos en el Chaco, en la región chaqueña, pero casi en los límites de la región chaqueña, en el sur, donde tenemos un bosque chaqueño oriental un poco más húmedo, un bosque serrano, un bosque semiárido chaqueño y un bosque árido, o sea que convivimos 4 ambientes muy diversos. Esto hace también que el índice productivo de los campos en esta región son bajos. Fíjense, los colores que predominan son los rojos son sobre todo las sierras de Córdoba y las salinas, y el resto es una tonalidad rosada, así que los índices productivos hay que tratar de hacer algo para hacer producir estos campos, o sea que tampoco ambientalmente dejar el bosque porque sí y el productor no puede tener sus rendimientos adecuados. ¿Por qué es importante esto? Porque bajo ningún tratamiento de bosque y hacer ganadería en situaciones complicadas, la mayoría de los pastizales de la región están degradados. Si nos vamos a la zona más árida, o sea, nos vamos a 70, 80 kilómetros de aquí, ya pasando la zona de Tuclamo, ¿quién va para Villa Dolores? Salvo la Pampa de Pocho, tenemos casi el 80% de la superficie degradada con muy baja productividad del pastizal. En la semiárida un 70% de las pastizales están casi degradados, con muy baja productividad. Y en la zona subhúmeda, o sea, nos vamos cerca de la laguna Mar Chiquita, los ambientes están similares, lo único que varía ahí es que llueve un poco más. Entonces las variaciones en kilo de carne por hectárea producida en estos ambientes son muy bajos. 5 kilos, 20 kilos y 50 kilos respectivamente. Bajo esta situación, esto es lo que nos muestra el ambiente. Zonas de muy baja productividad, el suelo sostenido por los arbustos que están ahí en forma de pedestal. La excesividad de carga que ha tenido en estos campos ha llevado a que estos ambientes se hayan degradado. Condiciones regulares de 500 a 1000 kilos de hectárea de materia seca por hectárea y situaciones que casi no se ven estas, que son relictos muy acotados, no superan los 2000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, ¿a dónde vamos a tener de implantar las pasturas megatérmicas? Y esto es lo que tiene que entender muchas veces la gente de ambiente. No pretendemos que todo el bosque sea degradado, que todo el bosque sea volteado, sino tratar de recuperar áreas donde el suelo está desnudo, porque una lluvia como la de hoy, que es beneficiosa, mucha parte del agua escurre porque no tiene cómo retenerse. Entonces, utilizar las zonas de sacrificio que son cercanas a las aguadas, a la represa, que estamos hablando entre 50, 60, hasta 100 hectáreas que están en esta situación, que se puedan llegar a recuperar con la implantación de pasturas.
Pastizales de bajo rendimiento, en esto no podemos meter más vacas. Esto lo único que va a hacer es seguir degradando el ambiente, a pesar de que tenemos los arbustos y los árboles. Zonas muy arbustizadas, acá ni siquiera entran la corzuela ni el chancho del monte, o sea, tener una situación así, el productor casi tiene nula rentabilidad, no hay casi productividad de carne. Zonas susceptibles de erosión eólica o hídrica, muy complicada en esta región y sobre todo a los pies de sierra, donde constantemente durante todos los años se prenden fuego y no hay forma de poder retener agua cuando llueve porque el suelo está pelado. Fíjense esa situación. Una lluvia como la de hoy, ahí lo único que hace es seguir agravando el problema, lavando el suelo. Zonas en las que la regeneración natural no es suficiente, o sea, el pastizal natural está, pero es tanto el abuso que se hace con la utilización que no alcanzan a semillar y ese banco de semillas cada vez se va agotando. Y por último, zona donde se ha degradado ya tanto que ya no existe suelo. Fíjense, ese arbusto está en pedestal, las raíces están al aire libre. Entonces, bajo una lluvia de hoy, lo único que falta ese arbusto es que se cae porque le lava todo el suelo alrededor de la planta. Entonces, bajo esa circunstancia y bajo la heterogeneidad de todo el ambiente noroeste de Córdoba, aprovecho este mapa que hizo el ingeniero Horacio Valdés, donde hizo una representación de la variabilidad de lo mismo. Y no es lo mismo estar en esta región, donde estamos hoy en estos momentos, que estar cerca de la Mar Chiquita. Fíjense que se han determinado 5 ambientes como para poder implantar pasturas megatérmicas. En ellas, en la zona árida cálida, que es la zona roja, no hay mucha variabilidad en cuanto a posibilidades de sembrar pastura. Buffelgras y antéfora. Antéfora desde el año 99 no entra al país porque para los semilleros no es conveniente porque el costo excesivo de la semilla. Fíjense en la zona semiárida cálida, que es la zona central, centro-norte de Córdoba, donde tenemos mayor variabilidad de poder sembrar pasturas por el hecho de que llueve más y los suelos son mejores. En el subhúmedo cálido no varía mucho, no podemos salir de la grama Rhodes. En el semiárido templado, donde toda la zona serrana y todo el sur de Córdoba, ahí también se amplía un poco la variabilidad de pasturas. Y en el subhúmedo templado volvemos a acotarnos nuevamente porque ahí ya, como ser pasturas megatérmicas, ya no es el problema de la humedad, sino el problema del frío. Esto es lo que se conoce en realidad, no voy a ahondar mucho en detalle, pero lo traje a colación por lo siguiente. Los 3 caballitos de batalla en el norte de Córdoba es Gatton Panic, Buffelgras y Grama Rhodes. Pero siempre se habla más de Gatton y de Grama, y a Buffel se lo deja como algo que es raro, no me gusta. Es más, acá hay algunos datos que dice sin datos, y lo traje a colación porque los últimos 5 años de sequía, que fueron desde el año 2008 al 2012-2013, el que tenía Buffel en el campo fue el pulmón de ese campo y no lo descargó completamente. Entonces es para que lo tengan en cuenta y para poder implantarlo en las distintas cadenas forrajeras. No voy a ahondar más en detalle en el tema de la forma de implantación, todos los productores conocen a través de los rolados, a través de la siembra aérea, que es la moda actual, como no se puede tocar el bosque, y bueno, hay que sembrar con algo para ver si abajo del bosque que no se puede tocar podemos implantar pasturas. Este es un rolo que se hizo en el INTA La Rioja, que también no permite el desmonte de los arbustos, sino que va sembrando arriba de los arbustos, entonces no se toca el arbusto sigue en pie, lo único que se le hace es se lo poda un poquito y se puede sembrar. Y se adaptó esa sembradora a pequeños productores, o sea que también hay cubiertas necesidades para los mismos. Ya en campos donde está todo limpio se puede sembrar con sembradores de grano fino, mientras mejor cama de siembra se le da a las pasturas, mejor respuesta hay a la implantación. También dicen, bueno, sembramos pastura y después ¿cómo la manejamos? No nos alcanza para los costos de los alambres. Y esta foto me la traje a colación de un compañero de Santiago del Estero, de que también en el bosque se puede hacer alambrado, con alambres eléctricos se puede solucionar el problema y tratar de manejar las pasturas. Y ya también conocemos un poco lo que dijo José hace un rato en el tema de reservas forrajeras, conocemos más o menos que cuando él está en estado vegetativo las pasturas megatérmicas están en muy buena calidad con un 12% de proteína bruta y a medida que van creciendo van perdiendo esa calidad por la lignificación, llegando a papel de diario, como sabía decir un técnico nutricionista, ¿no? Con muy baja digestibilidad y muy baja proteína bruta.
Ahora bien, con lo que acabo de presentar, yo culminaría con esto porque esas son las herramientas que dispone todo el mundo como para poder implantar pasturas megatérmicas. Pero en realidad yo no puedo usar un martillo para sacar un tornillo, ni un serrucho para colocar un tornillo. Tengo que utilizar la herramienta acorde para cada implemento que tengo que hacer y para cada actividad que tengo que hacer. Entonces yo ahondé esta presentación por el tema de manejo. Tomar una herramienta con la mano, en este caso estas herramientas que son visibles en cualquier taller, y en este caso tomar como manejo a la pastura, que es la herramienta que tiene un productor, sobre todo en estas zonas, que es los campos de cría. Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental que tiene que conocer el productor, profesionales y estudiantes para que se aboquen y comiencen a aprender algo de eso? Es conocer las tasas de crecimiento de las pasturas. Si no conocemos las tasas de crecimiento de las pasturas, no sabemos cómo crecen ellas, no las vamos a poder utilizar eficientemente y empezamos a perder plata. Lo fundamental, no somos productores de pasto, no somos productores de ternero, somos productores de dinero. Porque no vamos con el ternero, con el bozal al médico a pagar la consulta del médico con un ternero, tenemos que ir con plata. Mientras más terneros tengamos, más posibilidad de venta tenemos, más dinero nos ingresa. Entonces lo importante es que tengamos ese objetivo. Más allá de la productividad biológica, la moneda de cambio del productor es el dinero. Entonces tratemos de ver desde una herramienta del crecimiento de las pasturas a tratar de que nos rindan de la mejor forma posible para que el productor tenga mayor rentabilidad. ¿Por qué es importante las tasas de crecimiento? Porque me dan una medida directa de la producción, que es los kilos de materia seca por día que crece mi pastura. ¿Y qué medida indirecta me da? Y la producción actual y la producción potencial que puede llegar a tener esa pastura. ¿Y por qué es importante eso? Porque con eso me determina la distribución estacional de la producción. Y José se me anticipó en una fílmina, menos mal que la mía es distinta y tiene otros colores. Lo importante es ver lo siguiente. Fíjense, la curva azul es la de Gatton Panic, que es el caballito de batalla en esta región. Mucha producción de pasto, pero muy acotada en el tiempo. En 5 semanas nos crece explosivamente el Gatton Panic. ¿Qué hacemos con tanta producción de pasto si no nos alcanza las bocas? ¿Y qué hacemos con el Gatton Panic si es el único eslabón de mi cadena forrajera? Entonces ahí ya no tengo una cadena forrajera, tengo un eslabón. Y lo inconveniente de un eslabón que ante cualquier eventualidad climática ese eslabón se rompe. Entonces lo importante, y por eso nos enseñan en la facultad las cadenas forrajeras, que es la unión de eslabones para hacer más fuerte lo que queremos tirar o lo que queremos enganchar. Por eso es importante también conocer qué otras especies existen para acompañar a Gatton Panic y al pastizal natural, porque tampoco estoy diciendo que lo eliminemos al pastizal natural, porque es un importante componente de nuestros ambientes. Fíjense las curvas naranja, esto es Buffel Molopo, que es un Buffel alto, la curva más negra, que es un Buffel Texas, y el verde es una Grama Rhodes. ¿Qué nos indican esto? Ustedes van a decir, bueno, producen menos, pero lo importante es que me producen menos, pero son más constantes en la etapa de crecimiento de eso. O sea, vegetativamente preservan más tiempo hojas, no se me van a estado reproductivo tan rápido y me permiten anticipar, o sea, salir del invierno más rápido y empezar a moderar el otoño más estable. Si yo tuviese Gatton Panic, en febrero, marzo, ya el Gatton Panic floreció, tiene una mala calidad, entonces es difícil manejar ante una eventual sequía o tengo que reservar potrero para ello. ¿Qué otra cosa importante me define la tasa de crecimiento y los periodos críticos? Hoy, yo creía que hoy no iba a llover porque es medio raro que nos llueva semejante lluvia, sabe lloviznar o haber niebla, pero semejante lluvia en esta época no es normal. Pero bienvenido sea. Hoy es el momento oportuno para que el productor se suba arriba del molino en la torre y empezar a hacer un avistaje de lo que tiene en su campo, porque a partir de mayo hasta noviembre no le crece más pasto. Desde mayo hasta noviembre, que son aproximadamente 6 meses, tiene que manejar su hacienda o sus animales
con el pasto que tiene hoy. Si hoy no hizo las reservas adecuadas para afrontar estos 6 meses donde no hay crecimiento del pasto, van a tener complicaciones. Entonces, por eso es importante conocer las tasas de crecimiento para definir los puntos críticos. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Fíjense, mayo, que estamos hoy acá, todas las pasturas, a pesar de que si han entrado al campo, van a ver el Gatton Panic verde. Sí, son los últimos crecimientos que tienen, porque todas estas especies crecen con más de 15 grados y estamos teniendo en las últimas semanas mínimas de 13, 12, 14 y no superan los 20, así que las tasas de crecimiento son bastante bajas. Ya a partir de ahí, la próxima helada queda todo seco y recién voy a empezar a tener pasto a partir de septiembre a octubre, en el mejor de los casos si llueve, pero siempre y cuando teniendo determinadas especies que me rebroten antes. Otra cosa que nos da la tasa de crecimiento es la disponibilidad de forraje, o sea, cuánto forraje tenemos. Y esto hay datos para hacer dulce. Todas las experimentales del INTA de acá hasta el norte tienen datos. Santiago del Estero, Salta, Tucumán, nosotros de Dianfunes, la Facultad de Agronomía de Córdoba, Corrientes, Formosa, todas conocemos a toda la especie y cuántos kilos de materia seca nos pueden dar por hectárea en los distintos lugares. Así que esos datos casi no los voy a ahondar porque están publicados y datan de mucho tiempo. ¿Qué otra cosa nos permite la tasa de crecimiento de forraje? Ver la variabilidad entre años. Recién hasta lo que vimos recién es una foto. Ahora, la sucesiva foto es la película y en los campos ganaderos tenemos películas constantes. No es de un año para el otro. La tasa de preñez que hoy me da 80 me va a repercutir recién en el año 2017 con un futuro en el 2018. O sea que lo que yo haga mal hoy me repercute de acá a 2 años. Entonces, la sucesiva foto me van a dar la película constante en nuestros campos del norte. Y acá traje a colación datos de 25 años de lluvia. Fíjense, 500 milímetros, bajo a 300, sube a 650, baja a 200. Estos son los datos de lluvia. Fíjense la curva de abajo. Un calco igual la productividad de la pastura. La pastura copia las curvas de lluvia. ¿Y por qué traje a colación esto? Porque no es lo mismo cargar los campos en un año de exceso de lluvia y exceso de pastura, porque si yo establezco las cargas ahí y le meto pata carga con ese dato, de los 25 años, 13 años voy a estar en bonanza, 12 años en penuria. O sea, voy a alternar mocasín y alpargata todos los años, mocasín y alpargata, mocasín y alpargata, o sea, años de pobreza, años de riqueza en cuanto a productividad. Y tampoco lo extremo, tener las cargas con años de muy baja receptividad por cuanto a lluvia, porque la mayoría de los casos, en este caso, 25 años voy a tener exceso de pasto, o sea, estoy perdiendo plata. Entonces siempre hay que tener una visión del promedio de lluvia que tenemos y tener cargas promedio. Cuando nos sobra pastos, dejamos más reposición, cuando tenemos menos pastos, empecemos a descargar los campos. Y todo esto sirve para recién empezar a ver cuántos animales ponemos. Les mostré la disponibilidad, les mostré la distribución, cuánto crecen y qué pasa durante todos los años. Las distintas especies me permiten a mí tener distinta carga por hectárea. Buffel, por ejemplo, que es una pastura que crece mucho menos que Gatton Panic, obviamente va a permitir menores cargas. Pero si yo la manejo en forma adecuada, me permite tener ganancias de hasta casi 200 kilos de hectárea en el periodo de crecimiento. Gatton Panic puede llegar a duplicarlo, ¿por qué? Porque Gatton Panic duplica en productividad. Pero eso no significa que el Buffel sea malo, sino que lo importante es establecerlo en el momento adecuado de utilización en nuestra cadena forrajera, al igual que Molopo, que es un Buffel alto, y la grama Rhodes. Otra de las cosas que hay que mostrar para utilizar este tipo de pastura es, ¿le permitimos al animal seleccionar o le permitimos al animal no seleccionar? Si le permitimos seleccionar, menos carga, van a tener, fíjense las productividades, en este caso de Buffel Grass son más o menos parecidas, menos utilización de la pastura, ¿por qué? Porque el animal va a ir seleccionando, va a ir pellizcando las hojas, va a ir comiendo lo que a él le guste y a medida que yo voy poniendo más carga, le doy más presión a esa pastura y el animal va a tratar de comer todo lo que pueda porque hay competencia de otro animal.
En ese caso, para permitirle al animal seleccionar, voy a tener ganancia de 113 kilos y cuando no le permitimos seleccionar, o sea que aumentamos la carga a 180. Y ese es el manejo que hay que saber utilizar de acuerdo a las condiciones que tenga cada uno de los establecimientos. Lo mismo ocurre para Gatton Panic, lo mismo ocurre para Panic con coloratum, o sea, se las ha probado todas las pasturas y se permite poder establecer determinados valores y determinadas cargas para establecer cuánto es lo que realmente nos rinden en cuanto a utilización con los animales. Obviamente, ya conociendo las tasas de crecimiento, ¿cómo manejamos la pastura? ¿Cuál es el momento oportuno para iniciar el pastoreo? Y va a depender de los requerimientos de los animales. No es lo mismo un ternero de recría que una vaca que está después del tacto, que está en el cuarto o quinto mes de gestación. Entonces, este tipo de pastura yo se lo tengo que brindar a animales en crecimiento, vaquillonas de reposición que necesitan tomar proteína bruta porque están creciendo. Entonces, necesitan altos requerimientos proteicos y hay que tratar de estas pasturas, poder brindarle a los animales para que aumenten los kilos que sean necesarios. Y cuando se nos pasaron las pasturas, tratar de utilizarlas con los animales que tienen bajos requerimientos. Y esa es la forma de poder ver la participación de nuestras pasturas y de acuerdo a los objetivos que tenga cada uno de los campos. Fíjense, esto no significa que tenga un potrero diferido o que se me pasó en la punta del campo y cerca de la casa tenga en estado vegetativo. Fíjense, alambre de por medio puede tener las dos situaciones. Entonces acá yo no puedo poner terneros de recría y después pasarlos acá, o viceversa, porque ahí voy a estar perdiendo kilos. Entonces, la tasa de crecimiento nos permite, en el resumen, saber cuál es la distribución estacional del forraje, definir los periodos críticos, conocer la disponibilidad, conocer la película que pasa durante los años, y es la herramienta básica para determinar la carga animal. Con eso sabemos cuántos animales podemos poner. No es primero los animales y después la pastura. Primero es la pastura y después los animales. ¿Por qué? Porque así podemos vincular la carga, el tiempo de rotación y el manejo de pastoreo. Esto va a permitir determinar la distribución estacional del forraje y obviamente la herramienta para establecer la carga. ¿Qué pasó acá? Perdón. Nos va a permitir el manejo del pastoreo. ¿Qué hace esto? Si nosotros manejamos las cargas de acuerdo a la pastura que tenemos y a su tasa de crecimiento, vamos a ser más eficientes en la utilización de ese recurso, aumentar el consumo de forraje, mayor producción por animal y obviamente mayor producción por hectárea. Y esto traigo a colación un poco para resumen y es lo novedoso que estamos viendo y que se está investigando en el INTA. Y esto le debo agradecer este trabajo a Luciana Martínez Calcina del INTA Leales. Se está viendo cómo realmente crecen las distintas especies. Toda especie crece a través de una curva sigmoide, o sea, tiene un crecimiento lineal en un momento y en un momento llega a un plató y empieza a decrecer. Toda pastura megatérmica, al igual que las pasturas templadas, al igual que toda planta que crece a medida que aumenta la temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura con los días sucesivos, esas pasturas van creciendo. Fíjense en el primer estadio de crecimiento, a medida que van tomando más temperatura, por ejemplo, a la salida del invierno, que ya vamos teniendo temperaturas de 18, 20 grados en promedio, las plantas se activan, comienzan a crecer, comienzan a generar biomasa, comienzan a crecer hasta llegar a un punto que llegan a estado reproductivo. O en algunos casos no llegan a estado reproductivo y en este caso comienzan a morir las hojas, comienza la senescencia. Los animales no les gusta comer hojas muertas. Mientras haya hojas verdes, comen hojas verdes. Si yo por el manejo de la pastura dejarlo crecer y se me van muriendo las hojas, estoy siendo ineficiente en el uso de esa pastura. ¿Por qué? Porque antes que se mueran lo tiene que comer el animal. Fíjense lo que pasa con Buffel Grass. En el ensayo de Luciana empezó a llover el 24 de agosto, esto es en Leales, en Tucumán.
Llovió acá y ahí no llovió pasto, llovió agua, o sea, cayó agua. Empezó la temperatura, se empezaron a activar las yemas, empezó a crecer búfel. Cuando llega el pico significa que comienzan a morir las hojas que crecieron primero. Entonces hay que comer el pasto antes que se llegue ese pico. Entonces en el periodo productivo, en Leales, fíjense, búfel tiene 11 picos de crecimiento. Empezó a crecer en septiembre y empezó a empezar a disminución del crecimiento, fíjense, en marzo. 11 picos de crecimiento. Fíjense Grama Rode, lo mismo. Llegan al pico, comienzan a senecer las hojas. En el mismo periodo, fíjense que llovió el 24 de agosto, 7 picos de crecimiento. Fíjense Gatton Panic. Produce muchísimo, pero hasta que alcance a producir y empiezan a morirse las hojas, empieza a producir mucho volumen de pasto. O sea, necesitamos muchas bocas para comerse todo este pasto antes que se empiece a morir. Y en ese mismo periodo hay 5 picos. Si yo si hago un solapamiento de las 3 especies en el periodo de crecimiento, fíjense, Buffel Grass me permitiría 11 pastoreos, Grama 7, Gatton 5. Me están apurando, así que sigo. ¿Qué ha sucedido en realidad? Nadie respetó los niveles de crecimiento de las pasturas, entonces las pasturas no producen, hay aumento en el costo de producción, hay un aumento en el uso de forraje conservado, y perdona José, te estoy boicoteando tu charla, pero es cierto, o sea, necesitamos reservar forraje si no disminuimos cargas. Gran incremento en el uso de concentrados si no hacemos reserva de forraje, y en el peor de los casos, forraje suplementario. Siempre escucho a los productores, voy a sembrar un verdeo de invierno, voy a sembrar un verdeo de verano, pero en realidad los verdeos están siempre supeditados al clima. Cuando no hay clima no tenemos verdeo. Entonces estamos en una problemática. Entonces no hay una imposibilidad de exhibir el potencial de crecimiento de las pasturas, entonces no existe una armonía entre rendimiento y carga. Por ende, cuando no hay armonía entre rendimiento y carga, el productor ¿qué hace? No descarga. Entonces comienzan los temas del sobrepastoreo. No se tiene en cuenta las rotaciones, no se tiene en cuenta el número de pastoreo, aumento de la frecuencia de pastoreo, incremento de la intensidad. Por ende, reducción del consumo de materia seca y aumento en el costo de la producción. ¿Qué se observan en los lotes esto? Un Gatton Panic que mide 2 metros. Sí, 18.000 kilos de materia seca si uno va y corta con la hoja y el marco. Pero el animal en realidad cosecha 4.000, que son las hojas. El resto no lo come, entonces hay un sobrepastoreo de las hojas, porque la planta no alcanza a recuperar área fotosintética, entonces comienza a perderse esa planta. Y en el peor de los casos, baja carga, donde se le permite al animal seleccionar mucho, entonces sobrepastorea áreas y deja áreas sin tocar. Entonces es importante conocer la frecuencia e intensidad con que esos lotes son pastoreados. ¿Por qué? Porque necesitamos maximizar la producción, maximizar el consumo de alta calidad forrajera, regular la carga con la intensidad de pastoreo y equilibrar los requerimientos de los animales. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la película, no necesito la foto, yo necesito ser estable y sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cuándo finalizamos los pastoreos? ¿Esta foto o esta foto? En el 80% de los campos que me invitan muchas veces a ir, hay lotes que exceden la producción de pastura y voy a otros lotes que están así. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo establecemos la finalización del pastoreo? Y la finalización del pastoreo hay que establecerla dejándole un remanente de hojas para que la planta rebrote más rápido, se independice de las reservas, o sea que la planta siga teniendo reserva ante una eventualidad climática, que esa no la manejamos, y obviamente que se cubra el suelo. Porque si dejamos esto, la planta cada vez que tenga que rebrotar no va a depender de la lluvia, sino de la dependencia de las reservas. Entonces debemos dejar un remanente de pasto. El momento de finalización del pastoreo no es una opción. ¿Por qué es eso? Porque si yo dejo suelo desnudo comienza a aparecer esto y esto empieza la policía ambiental a empezar a perseguirnos, a decir nosotros queremos combatir esto. ¿Por qué? Porque a medida que me crece un arbusto y no lo combato me va creciendo en ancho.
Fíjense lo que pasa con un potrero arbustizado. En 200 hectáreas con 50 plantas de 1,5 metros de diámetro, me ocupan 75 metros cuadrados de superficie. En 200 hectáreas tengo 1,5 hectáreas de desperdicio por arbusto. A 20 kilos de carne por hectárea que produce la zona, pierdo 30 kilos. A 30 pesos, 900 pesos. Sigo. No combato, no hago nada. Sigo teniendo las mismas plantas de 1,5 metros, para cada vez tengo más, porque va creciendo por la semilla, tiene raíces gemíferas. Pierdo 6 hectáreas a 20 kilos, 120 kilos. A 30 pesos, 3.600 pesos en 200 hectáreas. Y ahí ya me empieza a hacer ruido. ¿Qué pasa cuando tengo más? Y me van creciendo en diámetro. En 200 hectáreas ya pierdo 30 hectáreas. A 20 kilos son 600 kilos. Por 30 pesos son 18.000 pesos. Y lo peor es esto, que esto es lo normal que está pasando en la actualidad en los campos ganaderos del norte. Muy arbustizados, no se permite rolar. De 200 hectáreas pierdo 88 por arbustos. 88 por 20 kilos son 1.700 kilos por 30 pesos. Y estamos hablando de 52.000 pesos en un campo de 1.000 hectáreas, que es un campo modal en la zona. Estamos hablando de una pérdida de 250.000 pesos al año por no permitir el uso o el combate del arbusto. Y lo peor de todo es esto, que si no tenemos en cuenta los manejos de las pasturas, es una escalera para abajo. Es como ir al sótano. Y en el sótano nos espera la erosión alta, que es las primeras fotos que yo mostré para recuperar ambiente. Pero si estamos acá, ¿por qué permitir llegar acá? Y esa es una de las cuestiones clave en el manejo de las pasturas. ¿Qué necesitamos? Habilitar a nuestros potreros para ser verdaderos ganaderos. ¿Y por qué es importante? Y siempre lo recalco, establezcan cadenas forrajeras. Con eso me permite a mí amortiguar más los golpes climáticos. Teniendo varias especies, me permite a mí en años buenos todas producen y en años malos las que son para sequía, me van a permitir el pulmón de ese campo y no descargar los campos tan abruptamente. Integrar distintas estrategias de manejo como fertilización, rolados o lo que se pueda permitir o que Córdoba Ambiente nos permita, porque el productor sabe que puede tener una ganadería competitiva y amigable con el ambiente. Muchas gracias.